Anteriormente, en los titanes que construyeron el mundo, finaliza la Primera Guerra Mundial y surge una nueva generación de titanes. Estamos en la era de las máquinas. 3 fabricantes de coches compiten por el control. Mi padre, Henry Ford. ¡Por Pierre Dupont! El Chrysler 70. Vaya despacio, queremos verlo. Por favor. Continúa la lucha por acabar con Ford. Pero este y su hijo Edsel tienen una nueva industria en mente. Deberíamos hacer esto. Se enfrentan a una joven promesa que quiere abrirse camino en la aviación. William Boeing. Es un placer hablarles del nuevo avión de Boeing. ¡Plato! No hay nada igual. Los grandiosos años 20 están en pleno auge y comienza una guerra de rascacielos en la que Chrysler quiere adueñarse del cielo. ¿Para qué quieres hacer el edificio más alto del mundo? Para mirar desde arriba a General Motors. Pero Dupont no quiere quedarse atrás y pretende construir su propio edificio. La misma altura que el de Chrysler. Que sea más alto. El Empire State Building. Los titanes que construyeron el mundo. Los titanes contra Roosevelt. Señor Morgan. Señor Morgan. Caballeros. Por favor. Señor Morgan, ¿cuáles son las mejores inversiones y qué opina de US Steel? Les diría que las acciones de General Motors se han infravalorado. Señor Morgan. Gracias. Otra pregunta, señor Morgan. Señor Morgan, otra pregunta, Gracias, por caballeros. favor. Morgan. En 1929, Wall Street se había convertido en la calle más famosa de Estados Unidos. Y J.P. Morgan Jr. era su rey. A finales de los años 20 había un dicho sobre J.P. Morgan Jr. Lo llamaban Jesucristo y sus 12 apóstoles, lo cual nos da una idea de su relevancia en Wall Street. Decía, en efecto, creo que General Motors tiene mucho futuro, y sus acciones subieron, a lo que le siguió la bolsa. Gracias a Morgan y sus socios banqueros, la bolsa subió casi un 40% en solo un año. Los inversores e incluso los estadounidenses de a pie tenían la sensación de que nadie podía perder. Los pujantes años 20 se caracterizaron por el ir a por todas. Había optimismo, los mercados estaban en auge y cualquiera podía conseguir un préstamo y luego especular. No solo especulaban los inversores profesionales, sino que fue la primera vez que el ciudadano de a pie veía subir la bolsa y decidía, voy a pedir un préstamo para comprar acciones y voy a conseguir pingües beneficios con ello. Fue el boom de nuestra historia. Se creía que estábamos en Ciudad Esmeralda. Poco a poco nos acercamos al triunfo final sobre la pobreza como nunca se ha visto. Pero una industria en concreto recibió más beneficios de la pujante economía. La de los automóviles. En 1929, Estados Unidos gastó $500 millones en coches nuevos. La industria automovilística estadounidense superaba la de cualquier otro país, con la excepción de Alemania, Francia, Gran Bretaña y quizá la Unión Soviética. El 80% de todo el mercado automovilístico de Estados Unidos está controlado por solo 3 empresas. General Motors de DuPont va a la cabeza. Le sigue Ford. Y finalmente Chrysler. Muy bien, echémosle un vistazo. 8 años después de haber dejado General Motors,
Ha conseguido que su empresa ocupe el tercer puesto en Estados Unidos, pero está decidido a llegar al primero. Quiero que veáis esto. Para ello quiere cambiar de tercio, llevando la competición a las alturas. Aquí veis que se estrecha hasta el tercer piso. Quiero que parezca que entráis en una ciudad por una puerta. Recientemente comenzó la construcción de una torre, que pretende que sea la más alta del mundo. La llama Edificio Chrysler. Los emprendedores se encuentran a la cabeza del juego. Se trata de dinámica personal y de las relaciones que tienen con sus colegas, sus compañeros y sus rivales, a los que quieren vencer. Puede tratarse de un negocio, o de mi casa es más grande, o mi edificio es más grande. Ese es el juego. De eso depende todo. La construcción del rascacielos es una hazaña monumental, para la que serán necesarios 30.000 toneladas de acero y más de 3 millones de ladrillos. En un edificio de este tamaño no se escatima ni un detalle. Una de las principales innovaciones del edificio Chrysler fueron los ascensores más rápidos del mundo. El edificio tenía el hueco de ascensor más largo del mundo en esa época. Pero Chrysler no solo quiere que su torre sea la más alta, sino también la más bonita. Todos los emprendedores conocen sus especialidades, sus mejores habilidades. La de Chrysler era la belleza y la precisión. Es acero inoxidable Nirosta, de Alemania. En cualquier cosa que hiciera, Walter Chrysler tenía que ser el mejor. Vale. Quería construir el rascacielos más bonito y el más alto, y sería la comidilla de todo el mundo. Se encuentra a gran altura, a unos 300 metros. El edificio Chrysler mira desde el cielo a la avenida Lexington. Cuando queda poco para finalizarlo, en el verano de 1929, Chrysler quiere que no pase desapercibido para el mundo. Señor Chrysler. Por lo que contrata a una de las mejores fotógrafas del país para que quede constancia del edificio. Me alegro de verla. Le enseñaré en lo que estoy trabajando. Sí, por favor. Bueno. Margaret Bourke-White era una fantástica fotógrafa, famosa por sus fotografías de fábricas, ciudades y arquitectura. Era conocida por estar dispuesta a llegar a lugares donde nadie llegaba solo para lograr la fotografía perfecta. Suspendida sobre Manhattan, Bourke-White capta el espectáculo del edificio de Chrysler. Sus peligrosísimas fotografías contribuyen a que Chrysler y su edificio sean la gran noticia del año. Pero Chrysler tiene competencia. A menos de 10 manzanas, DuPont también planea construir su propio rascacielos. El Empire State Building. Han derruido el antiguo Hotel Waldorf Astoria y han reunido más de 40 millones de dólares para la construcción de un edificio equivalente a más de 500 millones de dólares actuales. Sin embargo, ante el adelanto de Chrysler, muchos se preguntan si merecerá la pena la inversión del proyecto. ¿Qué deberíamos hacer? Construir. DuPont no tiene intención de tirar la toalla. Continuará hasta vencer a Chrysler, por lo que sigue presionando a los arquitectos para que construyan el edificio más alto. Vendrán de una fábrica de Pittsburgh y pedirán 250.000 toneladas. Había cierta rivalidad personal entre los arquitectos. Estaban los constructores, con sus grandes egos, tratando de superarse entre sí, y los arquitectos también formaban parte del juego. La prensa comienza a acuñar la expresión «la carrera de los rascacielos». Suele ser imposible mantener los planos como algo confidencial,
porque deben archivarlos en el departamento de construcciones. Pero con la competición en liza y la construcción casi terminada, Chrysler comienza a preocuparse. Quiere asegurarse de que cuando todo esté acabado, no habrá duda de qué edificio es el más alto. Así que se dirigió a su arquitecto y le dijo: vuelve a la pizarra y ponle más altura, busca la manera de que nuestro edificio sea aún más alto. El equipo de Chrysler llevaba meses trabajando en un proyecto secreto. Al día siguiente pretende revelarlo ante el mundo. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Aguantad eso! Coronando el edificio y hasta entonces oculta, el equipo de Chrysler ha construido una enorme aguja de acero. Las vigas hacia allí. Todas las puntas hacia la izquierda. Despacio, despacio. Vale, subimos, subimos. Cuidado. En medio de la noche, el equipo eleva la estructura de metal en la parte superior del edificio. Diga. Con los primeros rayos del alba, la aguja de acero de Chrysler rasga el cielo. Por la noche, Chrysler ha añadido casi 60 metros al edificio, cuya altura supera a la Torre Eiffel. El edificio Chrysler es, sin lugar a dudas, la estructura más alta creada por el ser humano. ¡Ey! ¡Buen trabajo! Gracias, señor. Buen trabajo, Muy bien, chicos. muy bien. Buen trabajo. Sí. Chrysler estaba encantado con poder gastar una gran cantidad de dinero para que este edificio expresase su visión moderna y arquitectónica del mundo y para reflejar su poder y éxito. Es un gran momento para este titán. Este edificio es lo más puntero. Es como el jazz de la construcción. Toda la audacia y la ampulosidad de los años 20 capturada en hormigón y acero. Fijaos en eso. Esto es historia. Ya lo creo. Era tan sexy, innovador, fresco y sorprendente que si el edificio era así, sin duda los coches serían muy especiales. Era la mayor publicidad que jamás se había preparado para una marca. El edificio Chrysler, en la calle 42 con Lexington, es la estructura más alta del mundo. Su gigantesca torre domina toda la ciudad y puede verse desde cualquier punto. Desde ella contemplamos una vista magnífica de Manhattan, con su aguja plateada brillando al sol. Este monumento refleja la riqueza y el prestigio social. Pero en Nueva York no solo hay acero y piedra. Hay personas. Millones de corazones que laten, luces y sombras, lágrimas y risas, trabajo y juego, noche y día. Que van desde los recuerdos del ayer hasta la promesa del mañana. Menos de 24 horas después de que Walter Chrysler coronara su edificio, la bolsa de Nueva York cae en picado. El año anterior a la caída de la bolsa de 1929, todo el mundo hacía fortuna. Había una creencia, un optimismo de que el mercado al alza no tendría fin. Nadie había previsto lo que ocurriría en octubre de 1929. En tan solo un instante se acabaron los pujantes años 20. Y las fortunas de los titanes y de todo el país no volverán a ser las mismas. ¿Cómo va Standard Oil?
Cae un 14% y bajando. US Steel baja 200. ¿Se han vendido todas las acciones? Aguantad con Standard Oil. En tan solo 3 días, la bolsa perdió casi la mitad de su valor. Tras una década de gastos sin control, los inversores comienzan a ponerse nerviosos de repente y a deshacerse de millones de acciones. Fue la mayor liquidación de la historia. Los agentes saben lo que pasa y lo que ello conlleva, y todo va sumando. La situación comienza a acelerarse y cuando el mercado empieza a liquidar en 1929, todo se disparó. A cualquier agente de bolsa que mirara las pantallas en 1929 y viera que los números no paraban de bajar y bajar, se le pararía el corazón. Creo que había gente que ni siquiera se creía lo que estaba viendo. JP Morgan ve cómo su mundo se desmorona. Pero sabe que si hay alguien que pueda sacar al mundo de la crisis, es él. Por favor, señor Morgan. Señor Morgan, ¿qué ocurre? Unas preguntas. ¿Ha dejado de caer la bolsa? Se acabó lo peor. Todo irá bien. ¿Está seguro? Estoy seguro. Todo irá bien. ¿No es un poco precipitado? Señor Morgan, por favor. JP Morgan dice que todo va bien y todo el mundo sigue comprando. US Steel sube 1,7. Bien. Tan solo con el poder de su palabra, JP Morgan consigue darle la vuelta a la bolsa y se asegura de comprar al valor más bajo para conseguir mayor beneficio. Muchos creen que la Gran Depresión comenzó justo después de la caída de la bolsa. Se considera que la caída del 29 fue el comienzo de la Gran Depresión, pero fue 2 años después cuando los estadounidenses sufrieron los estragos de esta crisis. En el ámbito de la bolsa existe algo llamado recuperación en V. Baja muy rápido, pero también sube muy rápido. En ese breve instante tras la caída, sí que hubo una pequeña V, pero en ese momento se pensó que era grande. Pedimos 5 metros cúbicos. Ante el aparente fin de la crisis, DuPont aún pretende superar a Chrysler con el edificio más alto del mundo, el Empire State Building. En otoño de 1929, Raskov y DuPont seguían haciendo números. DuPont consideraba que tenía sentido seguir adelante y que no había motivos para pensar que su proyecto no fuera a ser un éxito económico. Pero la nueva aguja de Chrysler ha complicado los planes de DuPont. Por tanto, sus arquitectos añaden más pisos para aumentar la altura. ¿Será más alto? Sí, 321 metros. ¿Y el edificio Chrysler? 320 metros. 1 metro más alto. Pues sí. Según los planos originales del Empire State Building, habría una última planta plana a una altura superior que la del edificio Chrysler. 1 metro más. Chrysler puede plantar un paraguas y decir que es más alto. Pero obviamente esto no les aseguraba nada. No había mucho margen para establecer que tenían el edificio más alto del mundo. Por tanto, en diciembre de 1929 anunciaron que habían pensado erigir una estructura de 76 metros, principalmente decorativa, lo cual decía mucho. DuPont quería que el edificio de Walter Chrysler quedara en la sombra literal y figuradamente. Para crear un edificio de esta magnitud, DuPont supervisa el proyecto de construcción más ambicioso de Estados Unidos. A diario llegan 57.000 toneladas de acero de Pittsburgh. Todos los materiales, el acero, la piedra, las tuberías, todo debía llegar justo a tiempo para ser colocado en su sitio.
Según cuentan, el acero aún estaba caliente. Cada día se añade una planta, gracias en parte al talento de un nuevo grupo de trabajadores. Los trabajadores del hierro nativos de la tribu Mohawk tuvieron un papel importante en la construcción del Empire State. Desempeñaban ese puesto porque eran unos reputados maestros del oficio y muy valientes a la hora de trabajar a cientos de metros del suelo. El Empire State es todo un coloso. Es 3 veces más grueso que el edificio Chrysler y es el primero en el mundo que cuenta con más de 100 pisos. Para Chrysler es todo un desastre. El edificio de su enemigo lo supera justo delante de él. Chrysler decide que su única opción es detener su construcción. Y comienza una campaña de difamación. Toma 2. Para sembrar la duda sobre la solidez de la estructura del Empire State. Y acción. ¿Cree que es posible construir algo con más altura que el edificio Chrysler? Creo que no. Los rascacielos eran tan extraños como en su día lo fue la electricidad. La gente veía que estos enormes edificios se elevaban y muchos se preguntaban si se vendrían abajo. Una construcción más alta podría desarrollar fracturas por sobrecarga que podrían tener un desenlace catastrófico. ¿Está diciendo que el edificio Chrysler será el más alto ahora y en un futuro previsible? DuPont sabe que Chrysler está haciendo de las suyas. La construcción continúa sin demora. Cuanto antes logre coronar su rascacielos, antes podrá hacerse con la victoria sobre Walter Chrysler. Pero a poco de finalizar, Chrysler asesta un último golpe, al afirmar que la torre no debería contar al ser decorativa. Viniendo de alguien que ha colocado una aguja metálica para que su edificio gane altura, DuPont responde imitando a su rival. Declara ante la prensa que la torre es mucho más que decorativa. Es un puerto aéreo para dirigibles. Y puede demostrarlo. Anunciaron un plan para erigir un mástil de amarre al que podrían fijarse los dirigibles. Los pasajeros saldrían y podrían bajar por el ascensor. Pero todo esto no eran más que fantasías. De hecho, ningún dirigible llegó hasta la torre de DuPont. La imagen que llegó a la prensa era una fotografía falsa creada por un especialista, medio siglo antes de que existiera Photoshop. En esa época sabían que los dirigibles no lograrían acoplarse al mástil de amarre. Cuando vas volando a 380 metros, la fuerza del viento es asombrosa. Ningún capitán estaba dispuesto a acoplarse a la cima del Empire State. Si acaso el mástil de amarre parecía un signo de exclamación que anunciaba el fin de la carrera. Ya no podéis vencernos. El Empire State Building abre sus puertas. En tan solo 2 años, el paisaje de Nueva York ha experimentado un cambio duradero gracias a la rivalidad. Pierre DuPont puede afirmar que ha construido la estructura más alta del planeta. Pero no tarda en ser una victoria amarga. Nadie alquila espacios para oficinas. El Empire State Building está prácticamente vacío. Hay ciertos mitos en torno a lo que ocurrió con la Gran Depresión en cuanto a los tiempos. Parecía que después de 1929 las cosas podrían ir bien. Pero por un momento, la recuperación en V se convirtió en una V muy pequeña antes de desplomarse. 20
En 1931 ya ha llegado la Gran Depresión. Y esta vez ni siquiera JP Morgan puede detenerla. La casa y la propiedad se calculan en $7,3 millones. Las propiedades comerciales, incluyendo la oficina de Manhattan, tienen un valor de $12,6 millones. El efectivo en caja es aproximadamente de unos 256 millones. Con la llegada de la Gran Depresión, la casa de Morgan se divide a la mitad. Mobiliario, vehículos, otras propiedades secundarias no comerciales. Por el amor de Dios, ve al grano. Los activos globales han descendido 400 millones. Se vio gravemente afectado. La bolsa pierde el 90% de su valor. Y Estados Unidos se enfrenta a otro inesperado desastre. Los bancos del país también comienzan a fallar. Todos guardamos el dinero en el banco y esperamos poder retirarlo con algunos intereses. Pero si nos asustamos, yo quiero llegar al banco para sacar mi dinero antes de que lo hagas tú. Cuando todos lo sacamos, se produce un pánico bancario y el banco se viene abajo. A finales de 1931, 3.000 bancos cerraron. Y con ellos miles de millones de dólares desaparecieron sin más. ¿Ves cómo desaparece tu capital? En muchos casos, en cuestión de minutos o de horas. Solo son números, pero ahí subyace una realidad. Muchas personas vivieron ese momento y los cambió. Los cambió para siempre. La mitad de la mano de obra de Estados Unidos busca trabajo desesperadamente. Los matrimonios han descendido un 22%, la natalidad se ha desplomado, pero los suicidios aumentan un 40%. A comienzos de 1932, la economía más fuerte del mundo se ha detenido. Se trata de la recesión económica más profunda y duradera. No solo en la historia de Estados Unidos, sino a nivel global, con efectos devastadores. El gasto ha descendido en todo el país. En Nueva York, nadie alquila oficinas en la nueva torre de DuPont. La prensa la bautizó como el Empire State vacío. Las noticias de su empresa automovilística son aún peores. Las ventas de General Motors han descendido 2/3. Y Walter Chrysler va por el mismo camino. La cuestión es que si lo has perdido todo y no tienes ni para comer, lo último que se te ocurriría sería comprarte un coche nuevo. Henry Ford considera que se encuentra bien posicionado para soportar la recesión. Henry Ford nunca se fió de Wall Street. Creía que lo que hacían era un juego para estafar a todos. ¿Va todo bien? Por tanto, cuando llegó la Gran Depresión y todas las acciones de las empresas empezaron a bajar, Henry Ford decía: yo no juego en bolsa. Pero la depresión tampoco tardó mucho en hacer mella en él. Las ventas de coches de Ford no habían sido tan bajas desde antes de la Primera Guerra Mundial. Y a sus aviones les iba aún peor. Hombres hambrientos que viven en chabolas. Al comienzo de la depresión, Ford Aviation se enfrentó a dos problemas. Uno fue que se agotó casi al instante la demanda de aviones de $50.000. Además, se produjeron varios accidentes. En tan solo un año hubo 4 accidentes graves con trimotores de Ford, en los que murieron más de 40 personas. En varios casos, todos los tripulantes murieron. Claro que lo he probado 6 veces.
Puedes probarlo tú mismo. No me refería a eso. Mira, ya nadie vuela. Sí, eso hago. Edsel conoce a una persona que podría convencer a todos de que el trimotor es seguro. Pero el socio de Ford en aviación, Charles Lindbergh, ya está lidiando con su propia pesadilla. En 1932, el hijo de Lindbergh, de 20 meses, fue secuestrado. Todo lo que rodeaba a Charles Lindbergh era noticia. El nacimiento de su hijo fue noticia. Y cuando secuestraron a su hijo, fue la mayor noticia de Estados Unidos. Entonces, su hijo fue hallado muerto. ¡Es él! ¡Señor Lindbergh! La prensa se niega a dejarlo tranquilo. Lindbergh está destrozado. ¿Y si construimos con metal? Ya sabes, con aluminio. Papá. ¡Qué sorpresa! ¿Va todo bien? Hay que frenar las pérdidas. ¿A qué te refieres? Voy a cerrar Ford Aviation. Pero tenemos encargos. Muchísimos. Edsel. Se acabó. ¿Puedo confiar en que lo harás? Claro. Lo que quieras. Bien. Edsel estaba destrozado. Uno de sus amigos decía que jamás lo había visto tan deprimido. De repente, desaparecieron toda su identidad, todo su futuro y todo lo que tenía pensado. Pero mientras que a muchos de los titanes les cuesta sobrevivir a la Gran Depresión, uno de ellos prospera. William Boeing. Aunque el resto del país estaba sumido en una depresión, existían contratos lucrativos de correo aéreo con el gobierno estadounidense, sobre todo para Boeing a principios de los años 30. Puede que los estadounidenses no estén comprando coches o viajando, pero están enviando más cartas que nunca. Y los aviones de Boeing las transportan. Boeing controla gran parte del correo aéreo, pero quiere su totalidad. Señor presidente. Se desplaza a Washington para explicarle el caso al presidente Herbert Hoover. Los dos sabemos que no hay supervisión. ¿Realmente cree que no están tirando su dinero? Yo sigo las normas, pero hay otros que lo están tirando por la borda. Señor Boeing. Señor presidente. William Boeing convenció a la administración Hoover de que las pequeñas empresas con las que tenía contratos de correo aéreo estaban engañando al gobierno federal. Boeing sostenía que debía recurrir a empresas fiables y responsables como la suya para esos contratos, y sorprendentemente, la administración Hoover accedió. Las nuevas rutas tienen un valor de millones de dólares para el negocio en expansión de Boeing. Mientras que el resto de la industria apenas puede sobrevivir, Boeing compra empresas de aviación por mucho menos de su valor y las incorpora a su imperio. Bill Boeing se embarca en este increíble negocio vertical. Aviones, motores, propulsores, posee una escuela para formar a pilotos y mecánicos e incluso construye su propio aeródromo. Todo bajo la misma empresa.
Tras adquirir pequeñas empresas por todo el país, las unifica en la aerolínea más grande del mundo. Y a esta nueva empresa la llama United. En 1932, William Boeing ha ampliado su imperio con su nueva aerolínea United. Pero para la mayor parte de los estadounidenses, la depresión está pasando factura. Con la caída de la bolsa, Herbert Hoover pensó que se trataba solo de un traspiés y que nos recuperaríamos, por lo que no hizo nada. Mientras tanto, el sufrimiento era inimaginable. La gente vivía en barrios de chabolas a las que empezaron a llamar Hoovervilles. Vivíamos un momento muy deprimente. La situación empeoró tanto que los negocios estadounidenses estaban en grave peligro. Necesitaban consumidores, una divisa sana y un sistema bancario sano. Necesitaban que la economía global funcionara a un macronivel si querían seguir siendo rentables. DuPont ha cerrado fábricas de General Motors y despedido a trabajadores, pero sigue perdiendo millones. En Nueva York, Wall Street es una zona fantasma y JP Morgan está perdiendo dinero. En 1932, cuando se recrudeció la depresión, cuando millones de estadounidenses se quedaban sin empleo y eran cada vez más evidentes los estragos de la Gran Depresión, JP Morgan Jr. y la Casa de Morgan comenzaron a dudar de Hoover. Muchos magnates creían que había habido muy mala gestión por parte de la administración Hoover y que había que hacer algo. Morgan y DuPont deciden que es hora de hacer un cambio. A la vista de las elecciones se proponen echar al presidente Hoover de su cargo. Conocen a un candidato de la élite como ellos, de una de las familias más respetadas del país en política. ¿Gobernador? Franklin Delano Roosevelt. Señor Morgan. Le presento a Pierre DuPont. Un placer. Encantado. Franklin Roosevelt era un hijo de la aristocracia, un patricio que nació en el río Hudson, vivió allí, fue a un colegio privado y a Harvard. Pertenecía a la clase alta de Nueva York. Sabía comunicarse muy bien con todas las clases, todas las religiones, todas las razas. Aunque trataba de ocultarlo, Roosevelt sufría de polio desde los 39 años. Él no había hecho nada para contraer la polio y no podría volver a caminar sin ayuda. Para millones de estadounidenses, la clave de la Gran Depresión era: yo no he hecho nada malo, esto me ha caído del cielo. Y Roosevelt conectaba muy bien con esas personas. Con el señor Harrison. Pues despiértelo. Morgan y DuPont emplean sus contactos y dinero en Roosevelt. Hablemos de la campaña de Roosevelt. Sí, quería hablarle de la campaña de Roosevelt. Creo que Roosevelt es el hombre que buscamos. DuPont y la Casa de Morgan dejaron de prestarle atención a Herbert Hoover y se centraron en Roosevelt, al que apoyaron con su dinero. Fue uno de los primeros comités de acción política. En su campaña, las multitudes aclaman a Roosevelt. Este culpa a Hoover de la miseria del país y se presenta como el candidato del cambio, prometiendo un nuevo programa para la población desesperada. Roosevelt fue muy ambiguo con su nuevo plan. Simplemente prometía que el gobierno se mostraría más activo y ofrecería más ayuda. Pero no quedaba muy claro. Lo único que se sabía es que quedaba mucho mejor que la postura de Hoover de hacer poco y tarde. Estoy seguro.
Roosevelt era un gran político, ya que sabía llegar a los desempleados y a la clase trabajadora sin sobresaltar a los ricos titanes industriales. Pues ya lo veremos. Roosevelt gana las elecciones de forma aplastante. Su discurso de investidura llena de esperanza a millones de personas. En primer lugar, debo decir que creo firmemente que lo único que debemos temer es al temor mismo. Buenos días, señor. Y hay que poner fin a un comportamiento de la banca y los negocios que a menudo han depositado una fe ciega en delitos egoístas y crueles. Este fue uno de los grandes discursos políticos del siglo XX. Las prácticas de usureros sin escrúpulos han sido condenadas por el Tribunal de la Opinión Pública. Los banqueros de Morgan esperan que la Casa Blanca los escuche, como había sucedido desde 1918, más o menos. Aunque parece ser que se equivocan. En su discurso, Roosevelt afirma que lo primero que hará será ir a por los banqueros. Este país exige acción, y una acción inmediata. Y en 2 semanas, Roosevelt se vuelve en contra de Morgan y va a por él. ¿Qué demonios es esto? Para sacar al país de la depresión, Roosevelt se centra en los que cree que causaron la recesión: los banqueros. Roosevelt necesitaba un enemigo para justificar los grandes cambios que debería poner en marcha para que funcionase la economía. Era tan buen político que sabía que debía buscarse un enemigo al que odiase mucha gente. J.P. Morgan era el indicado. Su nombre era sinónimo de Wall Street. Al igual que hoy, si estás descontento con los grandes negocios, llamas a Jeff Bezos a declarar en el Congreso o a Mark Zuckerberg. J.P. Morgan era ese hombre. Ahora, Roosevelt pretende generar un escándalo público para asegurarse de que J.P. Morgan represente la caída de la bolsa. Roosevelt designó a un duro abogado de Nueva York, Ferdinand Pecora, para que interrogara a Morgan ante el Congreso. Las vistas generaron un extraordinario interés. Señor Morgan, muchas gracias por su presencia hoy. Era finales de mayo o principios de junio y hacía un calor poco habitual en Washington. En aquella época no había aire acondicionado. Era agobiante en todos los sentidos. ¿Sabe qué porcentaje de su negocio total y sus beneficios totales proceden de las transacciones en bolsa? No exactamente. Tardaría mucho en averiguarlo. ¿Por qué motivo no guarda ningún registro escrito de las operaciones? Por motivos de comodidad. Tardaría mucho en redactarlos. Y no le servirían de nada. Claro. ¿Manipuló la bolsa para su propio beneficio? ¿Y bien? Sí, verá. Señor Morgan, responda, por favor. ¿Sí o no?
Las vistas lograron justo lo que pretendía Roosevelt. Millones de estadounidenses creían que JP Morgan y su élite de Wall Street habían llevado al país a la ruina. Roosevelt no iba a consentir a los ricos. Creía firmemente que la concentración de poder en unos pocos perjudicaba al país. Pero Roosevelt no solo culpa a JP Morgan de la recesión, sino que está estableciendo una división entre la élite rica y el resto del país. Escogió a sus enemigos con cuidado y los representó como unos dinosaurios que solo piensan en sus intereses económicos y de los que hay que deshacerse para que los estadounidenses puedan cumplir sus sueños. Para demostrar de una vez por todas de qué lado está, Roosevelt va a desmontar a otro titán que lo llevó a la presidencia. Pierre DuPont. Para ello, se aprovechará de un aclamado libro sobre la Primera Guerra Mundial. La idea de Mercaderes de la Muerte era que el gobierno de Estados Unidos y los ciudadanos se veían arrastrados o engañados para ir a la guerra por banqueros, industriales y personas que sacarían un beneficio de ella. Uno de los mayores villanos al que apuntaban era DuPont. Pierre DuPont y su empresa se sintieron muy ofendidos. Realmente no creían que hubieran hecho nada delictivo. DuPont se ve sometido a una investigación por parte del Congreso. Cobró al gobierno $100 millones para fabricar pólvora sin humo y otros 200 millones en gastos de operativa. La empresa DuPont se hizo con un beneficio de $50 millones mientras miles de soldados se dirigían a la muerte. Solo es un delincuente que se aprovecha de la guerra y no actúa de acuerdo con los intereses de miles de vidas de estadounidenses. Todo lo que DuPont trataba de olvidar vuelve a salir a flote. DuPont y su empresa fueron calificados de mercaderes de la muerte, que tenía mucho gancho, pero era terrible. Franklin Roosevelt era un político muy inteligente y aprovechó esta oportunidad para atraer a los votantes. Si con ello denigraba a DuPont, ese era el precio de la política. Este país exige acción, y una acción inmediata. La reputación y el nombre de DuPont y su familia se ven por los suelos. Y para Morgan, todo su imperio se ve amenazado. El Congreso aprueba una ley que establece las normas de cómo puede operar Morgan. Su imperio bancario se desintegrará. Estos titanes están acostumbrados a llevar la voz cantante y a hacer las cosas a su manera. No les gusta que se inmiscuya el gobierno. Ahora que no puede hacer negocios a su manera en Estados Unidos, Morgan se centra fuera del alcance de Roosevelt, en el extranjero.
JP Morgan Jr. prestó millones de dólares a varios países para financiar todo tipo de regímenes. Financió al Imperio Británico, a la República Francesa y también a Japón y a Alemania. Pero Alemania cuenta con un nuevo líder: Adolf Hitler. Morgan se arrepentirá de prestarle dinero. Tras las duras medidas adoptadas contra Morgan y DuPont, Roosevelt pasa a la segunda fase de su plan de recuperación: devolver el empleo al país. El presidente Roosevelt ha anunciado al país que su proyecto será un ejemplo de financiación para las generaciones venideras. Las carreteras y caminos se están adaptando para los coches a motor. La democracia va a toda velocidad. Roosevelt iba a buen ritmo con sus programas del New Deal, con los que construía puentes, carreteras e infraestructuras para ofrecer una forma de financiación constante a las clases medias, bajas y a los desempleados. Roosevelt elige un proyecto como pieza central de su nuevo plan. Necesitará muchísima mano de obra y 3 millones de metros cúbicos de hormigón. Un proyecto de tal magnitud sería perfecto para industriales como Ford o DuPont. Pero Roosevelt no confía en ellos, por lo que se lo asigna a un desconocido. Se trata de Henry Kaiser. Henry Kaiser comenzó desde abajo en la industria de la construcción. Es hijo de inmigrantes y de orígenes humildes. No ha ido a escuelas privadas. Pero lo que siempre supo es que estaba dispuesto a trabajar más duro y más tiempo que nadie. Hay que ver si se pueden poner los cimientos. Un día habrá tanta gente trabajando para él que fundará una empresa sanitaria para sus empleados: Kaiser Permanente. Todo esto habrá que llevárselo. Pero ahora mismo es un don nadie. ¿De acuerdo? Y... a Kaiser le han ofrecido el trabajo de su vida. En el oeste, en un desierto árido y caluroso, el proyecto de Kaiser ya está en marcha. Cuando finalice, será el proyecto de ingeniería más ambicioso que se haya construido en Estados Unidos. La presa Hoover. Su construcción se inició en la época de Herbert Hoover. Se abrieron enormes túneles a través de la sólida roca para desviar el río Colorado. 2 años después de comenzar, la cuenca del río está seca y preparada, pero aún no se ha comenzado la presa en sí. La prensa la califica de el agujero de 50 millones de dólares. Era un ambiente extremadamente hostil. Por el calor del desierto, el polvo. ¿Y mi ingeniero? Los hombres que trabajaron allí decían que nunca habían sufrido unas condiciones tan duras. Pero Kaiser se enfrenta a un grave problema. Para construir la presa más grande del mundo necesita una gran cantidad de hormigón. 49. Es demasiado. Tanto como para pavimentar una carretera de doble sentido de San Francisco a Nueva York. ¿A cuánto está? 49 grados después de 72 horas. No es suficiente. ¿Qué deberíamos hacer? Quiero que lo controles y que me avises en cuanto cambie algo. Hay que bajar la temperatura.
Verter tanto hormigón puede tener un resultado muy peligroso. Grietas. El hormigón desprende calor al fraguar y si no se enfría adecuadamente pueden aparecer grietas y toda la estructura sería mucho más débil y de hecho podría derrumbarse. Había tanto hormigón en la presa Hoover que calculaban que tardaría más de un siglo en enfriarse por completo. En 1928, un par de años antes de que comenzara el proyecto de la presa Hoover, la presa St. Francis en California se derrumbó. El pantano se vació en tan solo 11 minutos y el agua avanzó hacia la costa llevándose a su paso a personas, casas y ganado. 450 personas perdieron la vida. Kaiser debe dar con una solución rápidamente, o podría poner en peligro el nuevo plan de Roosevelt. Y su proyecto sería el fracaso más caro de la historia de Estados Unidos. En el desierto de Nevada se lleva a cabo el proyecto más importante del New Deal de Roosevelt. Pero a Henry Kaiser se le plantea un problema. Tiene que conseguir enfriar 3 millones de metros cúbicos de hormigón mientras éste se fragua. O la presa Hoover será un fracaso. Henry Kaiser era de los que decían, hay que hacer esto cueste lo que cueste. Un ejemplo es el reto al que se enfrenta cuando debe dar con la forma de enfriar el hormigón usado en la construcción de la presa Hoover. Junto con su equipo, se les ocurre enfriarlo de dentro a afuera. Kaiser conecta más de 900 kilómetros de tuberías dentro del hormigón y hace que el agua fría del río pase por ellas. Henry Kaiser construyó una planta de refrigeración para el agua que viajaría por las tuberías de la presa para que se enfriara. Gracias al agua fría que recorre todas las zonas de la presa, el hormigón se enfría más rápidamente. Uno de los requisitos básicos para el éxito en los negocios es ser decidido porque encontraremos escépticos. Y hay que ser resolutivo y decir, confío en que esto va a funcionar, voy a dedicarle toda mi energía. Más de 20.000 personas trabajarán en la presa Hoover. Pero eso es tan solo una pequeña muestra. En todo el país los nuevos programas de Roosevelt están creando millones de empleos bien pagados. Y por primera vez en años, la gente se muestra optimista con el futuro. La gente vuelve a tener dinero y se espera que esto pueda estimular la economía. Buenos días, señor Boyd. Buenos días. Señoras y señores, gracias por venir. Serán los primeros estadounidenses en presenciar el futuro de la aviación. A finales de 1933, Boeing controla el cielo e incluso ha fabricado un avión de pasajeros como no se había visto jamás. El Boeing 247 es el avión civil más rápido. Alcanza una velocidad de 321 kilómetros por hora. Pueden desayunar en Nueva York y llegar a Los Ángeles para ver el atardecer.
El Boeing 247 suponía un gran paso en la aviación tanto por su diseño como por su tecnología aeronáutica. Es elegante, con ala simple y con un diseño Art Deco, con el aspecto de un avión moderno. Boeing confía en que la población vuelva a volar y cambia por completo la experiencia de vuelo. La aerolínea de Bill Boeing contrató a 8 enfermeras para que cuidaran de los pasajeros, los tranquilizaran y los atendiesen si se encontraban mal durante el trayecto. Fueron las primeras azafatas del mundo. Sonrían a la cámara, señoritas. Con su nuevo avión y un creciente control aéreo, no hay nadie que pueda frenarlo. Salvo un hombre, el presidente. Cree que el gobierno debería encargarse del correo, no Boeing. Roosevelt encuentra su oportunidad con un escándalo. Señor Boeing. Señor presidente. El escándalo del correo aéreo fue un desastre para William Boeing. La reputación de su empresa cayó por los suelos, porque los periódicos de todo el país publicaban en sus portadas noticias de corrupción, sobornos y tejemanejes, y de repente el imperio aeronáutico de William Boeing generaba recelo entre la población. Roosevelt creía que estos titanes corporativos habían recibido un trato de favor para conseguir beneficios a costa de los estadounidenses. Por tanto, las acusaciones de monopolio impulsaron a Roosevelt a actuar. Hasta aquí. ¿William Boeing? ¿Sí? ¿Qué es esto? Roosevelt rescinde todos los contratos de correo aéreo con Boeing. Ante un posible escándalo, Roosevelt rescinde todos los contratos de correo aéreo con William Boeing. Para este, es una catástrofe. William Boeing contaba con esos ingresos para seguir invirtiendo y expandiendo su negocio. Por tanto, sin esos contratos, perdía una de las únicas fuentes de ingresos seguros en los años 30. Al igual que con la empresa Hoover, Roosevelt cree que el correo aéreo quedaría en mejores manos si dependiera del gobierno. Se habían dado casos de corrupción y sobornos, por lo que el presidente Roosevelt decidió que el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos se encargaría del correo. El Cuerpo Aéreo del Ejército debía escoger a pilotos con gran experiencia que hubieran volado a diario por unas rutas establecidas con horarios fijos. Ahora deben tomar el relevo y continuar. El ejército no tarda en darse cuenta de que no están preparados para el trabajo. Sus aviones son restos de los de la Primera Guerra Mundial y muchos de los pilotos no tienen experiencia. No tienen aviones ni infraestructuras para volar día y noche, con plazos ajustados y con todo tipo de condiciones meteorológicas. Los jóvenes pilotos que vuelan aviones antiguos están abocados al fracaso. En unas 6 semanas, hubo más de 60 accidentes en los que murieron jóvenes pilotos. Fue una pesadilla para la imagen pública de Roosevelt. Roosevelt se da cuenta de que no tiene otra opción. Se retracta de su decisión y devuelve la gestión del correo aéreo a la empresa privada. Supuso una gran humillación para Roosevelt. Lo habían elegido hacía un año y estaba triunfando. Era muy popular por su New Deal, pero esta fue su primera derrota política. Pero cuando Roosevelt devuelve el correo aéreo, esconde una trampa. El gobierno no volverá a permitir que las empresas fabriquen aviones
y además los piloten. El imperio de Boeing se viene abajo, pero para el presidente no es suficiente. Como castigo por crear un monopolio, Roosevelt prohíbe de por vida a William Boeing que vuelva a encargarse del correo aéreo. Esto supone un duro golpe para el titán de la aviación. Bill Boeing estaba muy enfadado y decepcionado por el ataque del gobierno y por la acusación de delincuente. Estaba destrozado. No podía asimilarlo. En tan solo 2 décadas, William Boeing había convertido un pequeño negocio de fabricación de aviones en el mayor imperio de la aviación del mundo, desbancando a otros gigantes industriales a su paso. Aunque la empresa que lleva su nombre deberá reestructurarse y continuar, William Boeing se ve obligado a retirarse. Roosevelt ha acabado con otro titán. Tras el escándalo de Boeing, Roosevelt quiere que todas las empresas estadounidenses cumplan las normas. Para ello, aprueba una nueva y amplia ley que obliga a las empresas a permitir los sindicatos. Fue un momento extraordinario. Esto modificó por completo la estructura del poder de la industria estadounidense. Quedó claro que los grandes magnates no conocían los deseos ni las necesidades de los trabajadores. De esta forma, Roosevelt trataba de demostrar a la población que podía mantener el capitalismo, pero mejorando la vida de los que estaban atascados en el sistema con horribles trabajos, al mejorar sus condiciones. Para los gigantes industriales, la ley supone un ataque al capitalismo. Fue un gran cambio. El gobierno, en cierto sentido, te dice cómo tienes que llevar tu negocio. Se hacen empresarios porque no les gusta que nadie les diga lo que tienen que hacer, y ahora el gobierno es lo que pretende. No les gustó ni un pelo. Al que más le disgustó fue a Henry Ford. Sí. No, me acabo de enterar. Dios mío, es justo lo que intentaba evitar. No, yo mismo hablaré con él. Lo que decía Roosevelt era: sí, tenéis mucho poder, pero ese poder debe ser equilibrado. El Henry Ford de la época del modelo T era una persona muy popular por el sueldo de $5 al día, pero no creía en el movimiento sindical. Por tanto, si eras un sindicalista que trabajaba en las instalaciones de Henry Ford, el empleo no te duraría mucho tiempo. Ford llama tirano a Roosevelt y afirma que jamás negociará con los sindicatos. Henry Ford se sentía amenazado por Roosevelt. El problema para muchos industriales de la época era que veían que el gobierno federal trataba de dictarles cómo dirigir sus negocios. Y esto no le sentó bien a Henry Ford. Nadie iba a decirle cómo llevar su propio negocio. Los grandes empresarios no quieren normas. Nunca las quieren. Nadie las quiere. Pero en ese momento, el ciudadano de a pie, el trabajador, quería mejorar sus derechos. En medio de una depresión, las exigencias de los titanes cayeron en saco roto porque su voz no era la más importante. En 1935, Franklin Roosevelt es más popular que nunca. Y en el oeste, el presidente se apunta a otra gran victoria para su New Deal: la inauguración de la presa Hoover. A 221 metros sobre la cuenca del río y conformando la frontera de una región, hemos venido para celebrar la finalización de la mayor presa del mundo. La presa Hoover cambió Estados Unidos y dotó de electricidad a miles y miles de familias. Creó empleo para decenas de miles de personas, no solo en su construcción, sino también en su gestión. La presa Hoover era en cierto modo el proyecto perfecto del New Deal. Iluminó a la gente y les dio esperanza, también confianza. Podíamos hacer cosas nuevas, podíamos volver a lograr cosas y a superar el miedo. En la inauguración de la presa destacó la ausencia del hombre que la construyó.
Henry Kaiser. Roosevelt le había encargado la supervisión de otros proyectos como el puente de la bahía de Oakland y la presa Grand Coulee, cuyo valor ascendía a $250 millones. Era una enorme inversión en Estados Unidos, que Roosevelt pagaba gracias a la gran subida de impuestos para los titanes más ricos del país. La administración Roosevelt debía encontrar formas de financiar el New Deal, y una de ellas fue el impuesto a los ricos. Roosevelt tuvo la osadía de subir el impuesto a los ricos hasta un 75%, lo cual asustó muchísimo a los titanes de la industria. Morgan está tan enfadado con Roosevelt que se lo toma como algo personal y no soporta leer ni escuchar nada sobre él. Espere. De hecho, cuentan que el servicio de Morgan tenía instrucciones de eliminar de los periódicos todas las referencias al presidente. Gracias. Morgan consideraba que Roosevelt era un traidor a su clase, un embustero, un vil izquierdista que había traicionado a los de su clase para ayudar a las masas, lo que, para él, era un pecado capital. Para DuPont, cuya reputación ya había manchado Roosevelt, el nuevo impuesto era la gota que colmaba el vaso. Por lo que contactó con otros titanes de la industria para hacer algo al respecto. Caballeros, nos han denigrado por los problemas del país. Ahora somos unos parias. Y todo ha sido por el presidente. Así que... ya sabemos lo que hay que hacer. Todos ellos odiaban a Roosevelt. Les había subido los impuestos un 75%. Apoyaba a los sindicatos y hablaba abiertamente de su odio hacia los banqueros. Creían que era un socialista. Juntos formaron la Liga de Libertad estadounidense, una atrevida jugada con un objetivo claro: evitar que Roosevelt fuera reelegido. Muchos líderes de la industria, incluso rivales de la industria automovilística, se unieron en la Liga de la Libertad al compartir su preocupación por la forma en que Roosevelt usaba su poder político para limitar sus acciones. No hay nada que una más a unos rivales que tener un enemigo común. Apoyan a un candidato que se enfrentará a Roosevelt, Alf Landon. Saben que de salir elegido, Landon hará lo que quieran, por lo que financian su campaña. Bebamos. DuPont asumirá una tercera parte. La noche de las elecciones esperan que con eso sea suficiente. Este campo de béisbol es un buen lugar para hablar de puntos. Desde aquí, parece que ya nos hemos alzado con la victoria. El presidente Roosevelt se ha mostrado más alegre que nunca mientras depositaba su voto. Horas después, su optimismo era justificado. Broadway estallaba en júbilo cuando el presidente ha salido reelegido con la mayoría más amplia de la política estadounidense. En unas elecciones con 42 millones de votos, el presidente ha conseguido la victoria más aplastante de nuestra democracia, en las elecciones con mayor participación de la historia. Roosevelt ha sido reelegido presidente por mayoría.
Tan solo en 2 estados no ha salido ganador. Los esfuerzos de la Liga de la Libertad han sido en vano. La Liga de la Libertad fracasó por una sencilla razón. Las políticas de Roosevelt funcionaban, mientras que ellos tenían un argumento muy débil. ¿Qué defendían? ¿Volver a Herbert Hoover? ¿Quién apoyaría eso? La reelección de Roosevelt supone 4 años más de lucha con la Casa Blanca. En ese momento, los titanes y Roosevelt son grandes rivales. Pero ninguno es consciente de que el auténtico enemigo se encuentra a más de 6.000 kilómetros. Está conformando su ejército y volviéndose cada día más poderoso. Desde la terrible pérdida de su hijo, Charles Lindbergh se ha mantenido apartado. Pero ahora vuelve a volar para probar un nuevo avión. Para Hitler. Desde principios de los años 30, Charles Lindbergh había estado viviendo en Europa. Ya se las había visto con la prensa después de que su hijo fuera secuestrado y asesinado. Hitler ha pasado los últimos 5 años formando un enorme ejército. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea, es la joya de la corona. Y quiere que el mundo lo sepa. Mientras Lindbergh vivía en Europa, el jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, lo invitó a ir a Alemania. Lindbergh es el primer estadounidense que puede ver de cerca la maquinaria de guerra alemana. Es parte de su legado. Lindbergh pasó de ser un héroe estadounidense a ser amigo de los nazis. Para Hitler, el héroe estadounidense es el perfecto peón para transmitir el mensaje de Alemania. Hitler esperaba que Lindbergh se sorprendiera con los avances que los alemanes habían logrado en cuanto a la producción aeronáutica. Y así fue. A su regreso a Estados Unidos, Lindbergh lanza un urgente aviso. El Messerschmitt no es cualquier avión, está a otro nivel. Créanme, yo he volado lo mejor. ¿Por qué es tan bueno? Es rápido, 600 kilómetros por hora, el avión más rápido del mundo. Y puede volar más alto que ninguno, a 20.000 pies. ¿Cuántos tienen? Unos 5.000, pero están construyendo más. Incluso bombarderos. Si hubiera una guerra, ningún país de Europa tendría opciones frente a Alemania. Ahora que lo pienso, tampoco Estados Unidos. Lindbergh estaba muy impresionado con los nuevos bombarderos y los nuevos cazas que habían desarrollado los alemanes. Hizo justo lo que Hitler quería que hiciera, contarle al resto del mundo que pensaba que Alemania era invencible. En 1937 el ejército de Hitler cuenta con 500.000 de hombres y se espera que ese número se multiplique por 4 en menos de 2 años. Pero hay más malas noticias. Japón acaba de invadir China. Y también se ha hecho con un enorme ejército. De repente, hay 2 ejércitos de 2 superpotencias y están en marcha. En Tokio se extiende el júbilo. Los generales japoneses han dicho, ahora es nuestro turno. Japón marcha hacia China contra un ejército que estamos... Roosevelt se da cuenta de que la guerra es inevitable. Cuando vio que Japón entraba en guerra con China, pensó: esto me huele mal. Estados Unidos sufrirá si los japoneses se hacen con el control del este de Asia. Cuando Alemania se preparaba para la guerra, vio que Estados Unidos se vería inevitablemente arrastrado a la guerra en Europa. Pero existe un gran problema.
Durante la Depresión, Roosevelt se centró en reconstruir la economía y la infraestructura del país. Pero apenas gastó dinero en su propio ejército. La situación de Estados Unidos para enfrentarse a una guerra moderna era pésima. Nuestro ejército se situaría en el puesto 18 en todo el mundo. Holanda tenía un ejército más grande que el nuestro, hasta el de Hungría era más grande. Roosevelt sabe que debe reconstruir rápidamente el ejército estadounidense. Tanques, buques, aviones y munición. A una escala que jamás se había planteado en la historia de Estados Unidos. Estados Unidos deberá construir cientos de fábricas y contratar a millones de trabajadores. Pero solo hay unos pocos capaces de hacerlo en ese momento. Titanes como Ford, DuPont, Morgan, Chrysler y Boeing. Resulta irónico que Roosevelt tuviera que recurrir a personas a las que había denigrado, pero así funciona el capitalismo estadounidense. Y ahora Roosevelt necesita a estos titanes, los mismos a los que condenó, para salvar el mundo. Próximamente, en los titanes que construyeron el mundo, comienza la Segunda Guerra Mundial en Europa y Roosevelt necesita ayuda para prepararse para la batalla. Me pides que vuelva a producir munición. Te lo pide el presidente. ¿El mismo que me llamó mercader de la muerte? Tras años sumidos en la Gran Depresión, a los estadounidenses no les apetece otra crisis. Pues dile a Roosevelt que Ford fabrica coches, no aviones. Si quiere aviones, que llame a un maldito fabricante de aviones. Pero el repentino ataque a Pearl Harbor lo cambia todo. Señor, dése prisa. Bombardeo de Pearl Harbor por parte de aviones enemigos. Hará falta todo el potencial industrial de Estados Unidos para fabricar la mayor maquinaria de guerra. Y hay muchísimo en juego. Vamos lo más rápido que podemos, pero cada ajuste es un retraso en el montaje. Tenemos un problema con el M3. Es un desastre. Ahora, los titanes deberán dejar de lado sus diferencias entre ellos y con Roosevelt, y unirse. Su objetivo es provocar una reacción nuclear en cadena mantenida. El destino del mundo está en sus manos. Es cuestión de tiempo.